Hola a todos y bienvenidos a Galicia Zombie si es que nos veis por primera vez. En el vídeo de hoy vamos a ver una serie de indicadores que revelan que hay cierto tipo de presencia cerca de ti. Antes de empezar vamos a profundizar en los tipos de seres que nos rodean y sus intenciones. En primer lugar tenemos a los espíritus desencarnados que por alguna razón al fallecer no entienden su nueva situación o simplemente no se dan cuenta que han fallecido, debido a una muerte traumática o inesperada. Y así siguen en este plano con las limitaciones que ello conlleva, una vez adquirida su nueva condición espiritual. De algún modo intentarán comunicarse con nosotros, y al ver que les resulta imposible se sienten tristes, cuando enfadados o directamente les produce sentimientos más negativos como la ira. Otros directamente se quedan en este plano por sentir apego a ciertas cosas, como sus vicios, adicciones, etc. Estos dos últimos no son necesariamente malvados. Solamente se intenta comunicar con nosotros o, los que pueden, llamar nuestra atención. Después están los espíritus malvados, que intentan hacernos todo el daño posible. Se alimentan de nuestra energía negativa y cuanto más miedo tengamos, más peligrosos se vuelven. Dicho todo esto, sea de una forma u otra, si están enfadados o no, intentarán desesperadamente contactar con nosotros. Tanto se habitan, por así decirlo, en nuestro hogar, o porque sintonizáis en una frecuencia parecida e intentan acercarse por afinidad. Además de los fallecidos que no encuentran su camino, hay otros seres como larvas astrales y otros que merecen un vídeo completo, pero que no vamos a desarrollar aquí. Una vez visto esto, y sin más preámbulo, vamos a ver las señales que indican que hay presencias en tu casa o cerca de ti. En el número 1 tenemos diferencias muy notables en la temperatura. Una bajada muy brusca de temperatura, tanto que se nos puede erizar el vello de los brazos de frío. Quizá al intentar manifestarse necesitan de cierto tipo de energías, tanto la nuestra como la temperatura que hay en el ambiente. Número 2. Olores inexplicables. Olores inexplicables. Cierto tipo de fragancias que, de no haber una presencia, serían inexplicables su existencia en nuestro entorno. Quizá un familiar o un amigo que, para hacernos recordar que están con nosotros, exhalan, por así decirlo, un olor o perfume familiar. Hay sensitivos que afirman sentir un olor a rosas si hay presencias positivas cerca. En caso de olores fuertes y nauseabundos, cuidado. Puede haber un espíritu malvado rondando por nuestra casa a saber con qué intenciones. Número 3. Formas de manifestarse. Al no estar en nuestro plano espiritual, es raro que una presencia se manifieste abiertamente. Es por esto que la mayor parte de las veces no los podamos ver o sentir directamente. Y entonces, ¿de qué manera se pueden detectar, por decirlo así? He aquí unas cuantas. En primer lugar, por el rabillo del ojo. ¿Alguna vez no giraste la cabeza y te ha parecido ver a alguien que no debería estar ahí? ¿O un movimiento fugaz? ¿O quizás una sombra? Bien, pues esta es una forma de manifestarse. Al no estar en nuestra dimensión, no tienen o no pueden reunir la energía necesaria para que los podamos ver en su totalidad. Siguiente síntoma. Presta atención a los espejos. Recuerdo que en mi casa, cuando había una tormenta, se tapaban los espejos. Una costumbre muy antigua. Desde la más remota antigüedad, los espejos tienen un significado esotérico. Por ejemplo, se creía que los espíritus malignos y demonios podían entrar en nuestro hogar a través de los espejos. Otra curiosidad del significado mágico de los espejos es que en la antigua Grecia, alrededor del siglo III a.C., se usaban los espejos para escribir los oráculos que creían ver ahí. El velo especular viene de un término latino, speculari, que se refería a los sacerdotes de la antigua Roma, los cuales usaban los espejos para ver el pasado, el presente y el futuro. Mucho más atrás en el tiempo, los aztecas usaban obsidiana muy pulida para decorar estatuillas dedicadas al dios Tezcatlipoca, que era, entre otras cosas, señor de la noche y del Mictlán, el más allá azteca. Los aztecas creían
que este dios usaba los espejos para pasar del inframundo a nuestra dimensión. Una última curiosidad. A principios del siglo XX había la costumbre de tapar los espejos en los velatorios, quizá para que el alma del difunto no quedara atrapada dentro, o quizá por otro motivo, como el temor a ver el difunto reflejado en el cristal. Siguiente punto. Presta atención al momento entre la vigilia y el sueño, lo que se conoce popularmente como estado de duermevela. En este momento dejamos el estado de vigilia y comenzamos a proyectarnos hacia el mundo de los sueños y el mundo astral. Este cruce de caminos es aprovechado por los espíritus que quieren manifestarse con nosotros, da igual si son buenos o malos. Presta atención a las voces que oyes en tu cabeza, lo que se conoce en psiquiatría como voces externas, un trastorno asociado a la esquizofrenia. Imagino que a la mayoría os suena los casos de Amityville. Uno de ellos, quizá el más famoso, es el asesinato de la familia de Ronald DeFeo. Este sujeto mató a su familia a sangre fría mientras dormían, a las 3:15 de la mañana, como no. Dijo escuchar voces en su cabeza que le obligaron a cometer un crimen de ese calibre. Puede que lo dijera para quitar años a su condena, o puede que la historia de esa casa tuviera algo que ver. Dicho esto, no todos los espíritus que se comunican por esta vía tienen malas intenciones. A veces simplemente lo hacen, por ejemplo, para despedirse de nosotros antes de su viaje al más allá, o hacernos saber que están con nosotros, o para manifestarnos que tenemos su apoyo desde allá donde quiera que se encuentren. Mucho cuidado con los entes que se manifiestan abiertamente. Suelen tener un motivo lo suficientemente importante para hablar de esta manera. Son espíritus malignos que cosechan energía negativa suficiente para que puedan aparecer directamente ante nosotros, y sus intenciones, la verdad, no son nada buenas. En otro vídeo hablaremos de este tema. Número 4. Sensación de que te siguen. ¿Nunca has sentido que hay alguien cerca de ti, o siguiéndote, o detrás de tu espalda? Y al darte la vuelta, y a pesar de lo que presientes, resulta que estás solo o sola. O mucho más allá, la sensación de sentirte tocado, o percibir la presencia de un familiar o un amigo por un olor característico, acompañados por un cambio sutil en el ambiente. Se dice que los recién fallecidos asisten a su propio funeral, por varios motivos, entre ellos consolar a sus familiares y hacerles ver de la manera que pueden que se encuentran bien y consolarlos ante la pérdida sufrida. Hay quien, por motivos razonables, como estar sumido en un dolor muy fuerte, no lo pueden percibir. Pero los hay que, gracias a una situación espiritual concreta, o que tiene ciertos dones, puede percibir al recién fallecido. Simple y llanamente sentir su presencia, sin ningún mensaje asociado ni apariciones de ningún tipo. Número 5. Vicios inexplicables. Sentir ganas de beber o consumir otras sustancias. Una de las razones de los seres que sienten un apego a este plano es debido a sus vicios. Al morir no nos convertimos en seres de luz, llenos de bondad y despojados de todos nuestros atributos negativos, lo cual, si lo miramos bien, no dejaría de ser algo injusto. Simplemente seguimos siendo nosotros mismos. Estos seres quieren desesperadamente sentir las sensaciones que tienen los vivos al consumir alcohol, tabaco o drogas, o lo que sea para sentirlas ellos también, y a su manera nos incitan a consumir las sustancias a las que eran adictos. Dicho de otra forma, si ves una botella de ginebra y sientes la irresistible tentación de servirte un buen lingotazo, cuando ni siquiera eres consumidor habitual, o directamente no te gusta, es una señal ante la que tenemos que estar alerta. Número 6. Sueños vívidos. Hay sueños que son distintos a los demás. Sueños en los que te das cuenta sin ningún género de duda que no estás despierto, pero también te das cuenta que no es un sueño normal. Todo es excepcionalmente vívido o real, o incluso te sientes mejor y con una percepción mayor que en el estado de vigilia.
y de repente ves a alguien familiar. Curiosamente, solo lo ves a él y se quiere comunicar contigo. De no lograrlo, vas a tener ese sueño o uno parecido con relativa frecuencia hasta que el espíritu que te acompaña logre su objetivo. Hasta entonces no deja de acompañarte. En estos casos se dice que no hay nada que temer. Suele ser alguien cercano que ha fallecido recientemente, que te quiere trasladar un mensaje. Puede querer pedirte perdón por algo que haya hecho, advertirte de algún peligro o simplemente decir que te quiere y ya que en vida, aunque te lo ha demostrado, nunca te lo ha dicho. Presta mucha atención ya que seguirá en nuestro plano hasta que se haya comunicado contigo. Número 7. Terrores nocturnos o parálisis de sueño. Según la ciencia, se trata de un trastorno neurológico asociado al estrés, hábitos poco saludables, junto con una mala calidad de sueño. Dicho así, parece fácil de entender, pero te aseguro que es una experiencia horrible. Imagina que estás en tu cama, durmiendo, y te despiertas. Te quieres acomodar, o ir al baño, o simplemente cambiar de postura, y te das cuenta que no te puedes mover. Y más aún, no puedes respirar. La verdad no sabría decirte si es peor que te ocurra solo o con tu pareja. En el caso de que los quieras avisar de que te está sucediendo algo malo, te recuerdo que no te puedes mover. Quieres darles un toque con la mano o el pie para despertarlo o despertarla, pero no puedes. A pesar de que no puede durar más de un minuto, créeme que va a ser el minuto más largo de tu vida. Porque no sabes en qué momento va a terminar. Si es que realmente vaya a terminar. O dicho de otra forma, que no te despiertes nunca más. Pero aún hay más todavía. Si alguna vez te pasa, te recomiendo que bajo ninguna circunstancia se te ocurra abrir los ojos. Ya hemos mencionado anteriormente que es imposible mover un solo músculo o incluso respirar. Pero todo lo mencionado anteriormente no para de forma súbita. Poco a poco vas recuperando la movilidad y el aliento. En el caso de que puedas abrir los ojos, lo que vas a ver te garantizo que no va a ser agradable. La gente que padece este trastorno reporta seres monstruosos, sombras, demonios o los seres sombra. Fenómeno que merece un vídeo aparte. Además de todos estos fenómenos, aparece un personaje común en este tipo de patología llamado The Hatman. Un ser muy alto, sin rasgos faciales ni distintivos, salvo su característico sombrero. Te recomiendo que investigues por la red. Hay numerosos vídeos de youtubers famosos hablando de este tema. Te doy una pista. El maestro del horror Wes Craven dirigió en 1984 Pesadilla en Elm Street, creando uno de los iconos del terror más famosos de todos los tiempos, Freddy Krueger. Pero te hago una pregunta. ¿Hasta qué punto crees que se trata de un personaje de ficción? ¿Qué sabría Wes Craven de este personaje? En el caso de que sufras este tipo de problemas, es un síntoma bastante claro que tienes algún ente asociado o merodeando por tu casa. Algunos provocan la parálisis de sueño para alimentarse de tu miedo, otros por puro placer, otros por venganza, quién sabe. Pero no todos son malas noticias. Yo mismo he padecido parálisis de sueño. No me gusta hablar de mi vida por redes sociales, pero trabajo en turno de noche en un trabajo con bastante estrés. Sufrí de este trastorno durante bastante tiempo hasta que empecé a hacer meditaciones antes de dormir. Y afortunadamente, hasta el día de hoy, no han vuelto a aparecer. Te dejo en la descripción los links. Ya para terminar, vamos a citar otras señales que no dan para su propio apartado, pero son muy significativas. En primer lugar, tenemos a las mascotas que se comportan de un modo extraño. Sin duda nuestras mascotas, sobre todo perros y gatos, tienen una percepción más aguda para percibir ciertos fenómenos extraños o sobrenaturales. Por ejemplo, los perros aúllan de una forma determinada cuando ha fallecido o está a punto de fallecer una persona. Por eso debemos estar atentos a comportamientos extraños de nuestros amigos de cuatro patas. Por ejemplo, si miran fijamente a un lugar
aparentemente vacío o salen corriendo sin ningún motivo aparente. Siguiente punto. Objetos que desaparecen y vuelven a aparecer. Si en alguna ocasión has dejado las llaves o cualquier otra cosa y sabes sin lugar a dudas que las has dejado ahí, la buscas por toda la casa incansablemente y al final resulta que aparecen donde las habías dejado en un principio. Este fenómeno se le atribuye a los borrowers, del verbo inglés borrow, prestar. Generalmente no hay nada que temer. Solo son espíritus que simplemente buscan llamar la atención de los vivos. En último lugar, tenemos un fenómeno parecido al anterior, que no es otro que encontrar objetos que pertenecían a un difunto. Constantemente se mueven de un sitio a otro sin ningún motivo aparente. O quizás sí. Quizás sea la manera de que el difunto haga notar que sea aquí con nosotros. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale al botón de like si te ha gustado y suscríbete al canal. Un saludo.